Quiero arrancar rápido con una de las polémicas que se ha armado este fin de semana. México le estaba ganando a Holanda por 1-0, ya estaban en los minutos finales, empata Holanda con un gol absolutamente indiscutible, pero entonces, ¿cómo pasa al frente de Holanda con una jugada en la que el árbitro cobra penal contra México y ahí se arma tremenda polémica? Rafael Márquez contra Robben, que por cierto es la estrella holandesa, y con ese penal Holanda elimina a un México que había hecho un esfuerzo extraordinario. Es un gusto decirle bienvenido, está en Río de Janeiro nuestro colega Javier Trejo Garay. Él integra el equipo de NRM Comunicación. Señor, buenas noches, gracias. Pedro, ¿qué tal? Un gusto saludar a ti y a todo el auditorio, por supuesto, con muchísimo gusto. Me dicen que entre las cosas laterales que ocurrió, el Piojo Herrera, el técnico de México, casi se agarra a golpes con Robin Van Persie en los pasillos. Sí, fue al final del partido prácticamente cuando hay algún encontronazo entre Miguel Herrera y Robin Van Persie, que pasó inadvertido en el partido, apenas tocó un par de balones. Hubo, me parece, Pedro, salvo la mejor opinión tuya y por supuesto de todo el auditorio, hubo realmente mucho cansancio, hubo fatiga desde el arranque del partido, pero ese elemento, el del encontronazo, los empujones y los gritos entre el técnico mexicano y el estrella del equipo de Holanda, tiene mucho que ver, me parece, con el desgaste que hubo durante el encuentro. Fue un partido ríspido, difícil y agotador para ambos conjuntos. Javier, ¿para usted fue penal? No, no fue penal, definitivamente no, pero he de decir, en estricto apego a la justicia deportiva, si es que esta existe, que en el primer tiempo sí me pareció que hubo una falta, también de Rafa Márquez sobre Arjen Robben, misma que no se marcó, y la segunda que no lo era, sí se marcó, aunque Robben, seguramente están enterados, dice que fue al revés, que la primera falta, la de a finales del primer tiempo, esa no fue penal y que la segunda sí lo fue. En fin, la verdad es que difícil, pero con, yo diría con de alguna manera con la fama que tiene esta estrella holandesa, pues es difícil de creer o de saber qué fue lo que pasó. Pero respondiendo a tu pregunta, me parece que no fue penal. Señor, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos desde Brasil. A usted, Pedro, muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a volver a conversar con alguien allí en la sede del Mundial, pero primero quiero compartir con ustedes dos cosas. La primera, hace un ratito el delantero uruguayo Luis Suárez reconoció que había mordido al jugador italiano Chiellini, le pidió disculpas y le pidió disculpas a la llamada, eso así lo escribió él, familia del fútbol. En otras palabras, a prácticamente todo el que le interese el fútbol en este planeta, y prometió que nunca volverá a morder, claro, jugando al fútbol, ¿verdad? Si no, se puede pasar mucho hambre sin morder. Y mientras tanto, vamos a ver lo que dijo el presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica, cuando estaba llegando la selección uruguaya a Montevideo. Y la FIFA son una manga de viejos hijos de p***. Hoy. ¿Lo publico esto? Publicalo, por mí. ¿Y usted qué opina, Lucia? Me adhiero a las palabras del presidente. Bueno. No, que le podrían haber sancionado, pero no sanciones fascistas. Los de la FIFA son una manga de viejos hijos de, y por las dudas, por si le quedó alguna, de hijos de PUTA. Es donde estaba el silbato. Ha habido muchas críticas sobre el tema. De verdad da pena que un presidente hable de esa forma, pero también habla de cómo mucha gente se enfureció por lo que consideran ha sido una sanción excesiva. Pero para mí, alucinante que el titular de un gobierno esté planteando las cosas de esa forma. Está José Alberto Gutiérrez con nosotros. Un minutito para compartir con él, para que me diga qué piensa de este asunto. José Alberto es editor de Terra Latinoamérica y allí nos acompaña desde el país sede del Campeonato del Mundo. ¿Cómo estás? ¿Qué piensas de lo que dijo Mujica? ¿Qué tal, Pedro? Un gusto, como siempre, entrar en tu espacio. Las palabras de Mujica, como siempre, con lo que él habla, me provocan mucha gracia. Principalmente estas, ¿no? Él se divierte mucho en el gobierno, igual que su señora esposa, como ves, se adhiere a las palabras del presidente. Ya me llamó la atención, primeramente, que fuera hasta la puerta a recibirlos. Me llamó mucho la atención que otros jefes de Estado los reciben en la casa de gobierno.
a los jugadores de sus selecciones cuando hacen un papel relevante. Discúlpame, Pedro, pero no considero que fue el caso de la selección charrúa. Tampoco las palabras de los asesores abrazaban a los jugadores y decían muchas gracias, muchas gracias. Y todo se echa por tierra al ver la carta de Suárez hoy, diciendo realmente, yo mordí, yo me equivoqué, pido disculpas al fútbol, a mi selección, al jugador que mordía, a todos. Entonces, realmente Mujica a veces da la impresión que sí, que actúa como un señor de edad que ya no tiene pelos en la lengua, no tiene más nada que perder y dice la verdad en la cara. Eso es lo que me parece. Muchas gracias por acompañarnos. Lo mejor para ti. Seguimos conversando esta semana. Vamos